Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Arámbulo, soy gerente ejecutivo del FONDEP y quiero darles las bienvenidas a todos y todas a este webinar que hemos denominado Lecciones y desafíos en la educación ciudadana saludable y equitativa en contexto de pandemia, ¿no? Este es el tema que hoy día nos vamos a dedicar y estamos transmitiendo vía Facebook Live del FONDEP, espacio desde el cual esperamos sus preguntas, sus intervenciones, ¿no? Sus comentarios, que siempre van a ser bien recibidos. Eh, Ahora, continuando un poco con esta dinámica del webinar, en el cual conversaremos sobre la educación ciudadana como elemento fundamental en la formación de habilidades básicas para la vida democrática y el desarrollo del estudiante. Eh, Queremos centrar aquí la discusión sobre la importancia, digamos, de la ciudadanía y su contribución también a la educación, ¿no? Vinculándolo y mirándolo desde estas diversas aristas que tienen que ver con este contexto en el cual hoy en día estamos viviendo, ¿no? Y esto, digamos, este contexto de pandemia, este contexto de emergencia sanitaria, nos interpela también como sociedad. Y desde la educación hemos invitado, digamos, a expertos, a actores, digamos, claves que nos van a dar una visión desde sus perspectivas, desde sus roles, para poder entrar en mayor detalle en la discusión de hoy. Entonces, para ello, quiero presentar eh, a los 4 miembros que hoy me acompañan, ¿no? Quiero presentar, ¿qué tal Lilia? Lilia Calmet Gómez. Hola Lilia. Ella es directora de formación inicial del Innova Teaching School, fue asesora en la Dirección de Evaluación Docente y de la Dirección General de Educación Básica en el Ministerio de Educación. Fue además docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es consultora del Instituto de Apoyo, ¿no? Cuenta con una amplia experiencia como especialista en educación escolar, tanto a nivel de gestión pública como privada. Bienvenida, Lilia. Gracias por la invitación. Buenas tardes con todos y con todas. De igual forma nos acompaña también Ricardo Cuenca. Él es doctor en educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Es director general e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, y profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Es también miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, el CIEP, y miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, entre otros reconocimientos académicos, ¿no? Sus principales líneas de investigación se enfocan en el estudio de políticas y reformas educativas. Sus artículos y libros han sido publicados en Argentina, Brasil, Chile y varios países de la región. Bienvenido, Ricardo. Mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo esta mesa con Lilia, con Melina, con Luz María y contigo y con todos los que nos están escuchando, por supuesto. Muchas gracias. También nos acompaña Luz María Guevara Yatas. Ella es doctora en educación y actualmente es docente del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de la institución educativa Santo Toribio en Mogrovejo, ubicado en el distrito de Saña, en la provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, ¿no? Fue coordinadora del programa de especialización en ciudadanía en PRONAFCAP. Es especialista en educación ha sido especialista en educación en la ONG Solaris, Perú, y es ganadora del concurso de proyectos de innovación educativas que promovió el FONDEP el 2019. Mucho gusto, Luz María. Un gusto en compartir con ustedes estas nuevas propuestas de ciudadanía. Gracias. Y finalmente también nos acompaña Melina Belén Vega Guevara, ¿no? Ella es estudiante del quinto de secundaria de la institución educativa Julio Gutiérrez Solari en La Libertad. Representó a su institución en distintos eventos como el concurso José María Arguedas, ocupando los primeros lugares, ¿no? Así como otros eventos regionales y también nacionales. Entonces, muy buenas tardes y bienvenida, Melina. Siéntete en casa. Muy buenas tardes con todos y bueno, agradecida de poder estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer ya es entrar de lleno en los temas que hoy nos convocan, ¿no? Hemos organizado el webinar en 3 momentos.
Una primera para identificar los puntos de reflexión en ciudadanía desde las distintas experiencias, ¿no? Entonces, para ello vamos a darle un tiempo más o menos prudencial de 5 minutos a cada panelista, ¿no? Vamos a empezar con Ricardo Cuenca, le vamos a pedir, digamos, que él nos comente un poco sobre una visión sobre los efectos de promover la ciudadanía en la educación y cómo esta afecta en la sociedad, ¿no? Cómo esta se interrelaciona. De igual manera, digamos, queremos pedirle también a Luz María Guevara, a partir, digamos, que nos brinde, digamos, una reflexión sobre la promoción de la ciudadanía digital, cultural y participativa desde la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Melina, nuestra estudiante de quinta secundaria, nos va a comentar también un poco su visión sobre las nuevas responsabilidades que los estudiantes tienen dentro de la familia y su comunidad en este contexto. Dar una reflexión sobre las lecciones de la implementación de la competencia de la ciudadanía en la currícula educativa. Entonces, les recordamos a los internautas que nos puedan pasar vía el Facebook, ¿no? Sus comentarios, sus consultas, sus preguntas. Bueno, dicho todo esto, disculpen la extensión, le voy a ceder la palabra ya en esta ocasión a Ricardo para empezar y luego ya continuaremos en el orden que hemos señalado. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, buenas tardes con todos, con todas. Quiero, y no es por muletilla, felicitar mucho al FONDEP por plantear este tema, que resulta vital. Creo que una de las cosas que mejor ha mostrado la pandemia es el tipo y la forma en el que los peruanos y las peruanas entendemos, procesamos y actuamos en torno a la ciudadanía, ¿no? Y entonces resulta fundamental para poder entendernos y para poder entender la relación de las personas con el Estado, de los ciudadanos con el gobierno. Lo primero que quería decirles es que la relación entre los sistemas educativos y la ciudadanía es una relación vieja y es una relación fundante. Y además es una relación que es ineludible. Y lo digo porque probablemente hay muchos quienes creen que esta idea de la ciudadanía es parte de un tema curricular del cual Lilia y Luz María, por supuesto con mucho mayor conocimiento que yo, podrán hablar, pero resulta que los sistemas educativos modernos, los de finales del siglo XIX, se fundan y se organizan especialmente y muy particularmente para la formación ciudadana, para construir ciudadanos que puedan contribuir a las naciones. Y esta relación fue una relación, insisto, fundante e importante que luego se va diluyendo con el paso del tiempo debido a varias razones. Y entonces el gran objetivo y la gran finalidad inicial empieza a modificarse a tal punto que en la actualidad hay quienes creen que, por ejemplo, los valores, sean sociales, morales o ciudadanos, son parte del trabajo de casa más que del trabajo de la escuela. Y eso no solo es un error conceptual, sino que además es un error que no guarda relación con la tradición y la perspectiva histórica de los sistemas educativos, ¿no? Y entonces lo digo porque si uno mira, no sé, ahora estoy muy tomado por la cosa histórica, pues estoy elaborando un texto sobre exactamente la formación ciudadana en los 200 años de la República, y cuando uno mira el recorrido que ha tenido este tema a lo largo de los años, nos damos cuenta que su tratamiento ha sido un tratamiento muy particular, porque no ha sido ni estable en el tiempo, ni con una... y con mucha intermitencia a lo largo de los proyectos educativos que hemos tenido en el país. De hecho, para terminar esta primera rueda con los puntos, con los años más recientes, hasta hace no mucho había una noción y una narrativa alrededor de ciudadanía que no necesariamente estaba incorporada, no solo dentro del currículo, sino dentro de las políticas educativas. Y ahora vemos que empieza el país a dar un salto en ello, y entonces notamos que en el nuevo currículo
hay una intencionalidad clara del tema ciudadano. En el proyecto educativo nacional que se acaba de aprobar hay una gran orientación respecto al tema ciudadano, y no es casual que esto aparezca, ¿no es cierto?, sino que forma parte de un movimiento casi contrarreforma que ha habido en los últimos años en el Perú y en América Latina, tratando de volver a colocar los temas ciudadanos dentro de la idea de los sistemas educativos, de la idea de educar, de los fines de la educación, ¿no? Y entonces, independientemente de las discusiones que podamos tener y la investigación que se ha acumulado, sobre eso hablaré en el segundo punto, sobre el tema, yo quería insistir en la necesidad de decir que la formación ciudadana es, desde mi perspectiva, y con una perspectiva histórica, el corazón del sistema educativo, ¿no? Llegó un momento en el que esto, insisto, se dejó de lado o se modificó la manera como poder generar habilidades, desarrollar habilidades relacionadas al ejercicio ciudadano bajo paradigmas y enfoques particulares que también han ido cambiando y han posibilitado que esto se dé. Entonces, termino con esta idea, ¿no?, que es imposible renunciar a la responsabilidad de la formación ciudadana. La educación tiene una responsabilidad enorme en ello. Probablemente es el espacio y el instrumento más importante que tienen las sociedades y los estados para formar ciudadanos. La ciudadanía no se forma de manera espontánea, ¿no es cierto? No se forma saliendo a la calle y caminando. Se forma cuando hay una intencionalidad para hacerlo, y por lo tanto resulta una piedra angular en el sistema educativo, ¿no? No significa que sea más o menos que otros aprendizajes, pero lo que sí significa es que no se puede eludir de la responsabilidad a los sistemas educativos y a sus actores en la formación ciudadana. Muchas gracias, Ricardo, por esta primera reflexión, digamos, entendiendo la importancia de lo que supone, digamos, construir ciudadanía y el rol, digamos, Estado-sociedad que tienen, digamos, en este proceso. Yo quería también continuar, digamos, con esta reflexión, pero primero vamos a respetar también el esquema que se ha propuesto. Y en ese sentido quiero darle la palabra a Luz María Guevara, ¿no?, para que nos hable un poco sobre la promoción de la ciudadanía digital, ¿no?, y el quehacer que se viene desarrollando, digamos, desde la escuela. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Adelante, Luz. Bueno, en primer lugar, maestros y maestras del Perú, reciban un fraternal saludo de la institución educativa Santo Toribio de Mogrovejo. Bien, nosotros como docentes comprometidos también con digamos, meta de cambio en nuestro país, porque en nuestro país en el día a día observamos, evidenciamos los actos de corrupción, racismo, discriminación, violencia que hay. Entonces nuestro rol es fundamental en la formación ciudadana. Esta formación ciudadana es una responsabilidad compartida, como bien lo han dicho, cuyo rol principal en esta formación es la familia, también lo es la sociedad, lo es el Estado, ¿no?, y los medios de comunicación. Pero, ¿qué ocurre en esta realidad? Que tenemos una familia, y la mayoría de familias, porque así lo tenemos en nuestras experiencias, son familias disfuncionales. Tenemos una sociedad con violencia, estados, en este caso con sus instituciones, que muchas veces, digamos, no logran proteger los derechos fundamentales de las personas, y tenemos medios de comunicación que no asumen su total responsabilidad en el contenido. En este caso se promueve, ¿no? Entonces, dada esta situación, nosotros como maestros, el rol formador se hace mucho más medular, mucho más fundamental en las instituciones educativas. Este rol no puede, en este caso de formación, pensarse desde discursos teóricos, ¿no?, en las clases, sino tienen que ser situaciones vivenciales, reflexivas por parte de nuestros estudiantes. Porque la ciudadanía se aprende en el ejercicio mismo de lo que son los derechos y responsabilidades. Es por ello que la institución educativa Santo Toribio hemos venido desarrollando desde años anteriores proyectos de innovación para promover este desarrollo de competencias ciudadanas,
que nosotros apostamos en nuestra escuela en que nuestros estudiantes construyan sus normas, se organicen, participen, tomen decisiones, evalúen, actúen y se comprometan en las problemáticas partiendo desde sus aulas, en las escuelas y a nivel de su comunidad. Es por ello que dentro de esta experiencia que hemos trabajado, tanto en lo que tiene que ver con desarrollar competencias de participación, de organización estudiantil, lo que es ciudadanía intercultural, ciudadanía digital y violencia contra la mujer, que son los temas principales, ejes principales trabajados. Por ejemplo, nosotros en nuestra institución educativa desde inicios de año, empezamos con lo que es su construcción de sus normas, no normas que se digan de manera mecánica, sino que obedecen a instrumentos en los cuales ellos pueden identificar la situación que está, cómo les afecta cuando no se respetan esos valores y esos compromisos y cómo su realidad puede cambiar de convivencia cuando se respeten esas normas. Nosotros constituimos consejos de aula, pero estos consejos de aula desarrollamos sesiones donde reconozcan lo importante que es su participación, su organización, los roles y funciones de sus autoridades en las aulas, van a lo que es una elección a través de este proceso ya informados, a través de, digamos, de una elección, va a una elección informada. Asumen propuestas porque estos consejos a nivel de aula, que los formamos de primero a quinto, realizan sus planes de trabajo identificando asuntos públicos a nivel de su aula, ¿no? Y plantean también sus propuestas y soluciones que vienen ejecutándolo en el transcurso del año. Nosotros también promovemos que nuestros estudiantes en este proceso, ellos hagan su autoevaluación de compromisos ciudadanos y coevaluación entre autoridades y ciudadanos. En este proceso también ellos van aprendiendo de manera vivencial lo que son sus mecanismos de control ciudadano, como es la rendición de cuentas y revocatoria de autoridades, porque hay que ser conscientes que nosotros en las escuelas estamos formando a los ciudadanos, también nuestras futuras autoridades. Entonces la cultura de transparencia tiene que estar presente siempre en los ciudadanos y las autoridades para evitar los hechos que ahora podemos observar que son estos de corrupción. Concluimos nosotros con encuentro de aulas democráticas. Todo este proceso nos ha ayudado a que nuestros estudiantes desarrollen su autonomía, desarrollen en lo que es el liderazgo. Paralelo a ello, nosotros también trabajamos a nivel de institución educativa la constitución de partidos, en este caso estudiantiles, que lo llamamos así, previo a todo lo que es un proceso de sesiones en la cual reconocen la importancia de lo que son los partidos, que a veces son muy dejados de lado, pero que es necesario mirar también como parte de este ejercicio ciudadano, ¿no? Entonces ellos someten estas propuestas a nivel de institución, lo someten a debates, conversatorios, van a un proceso de elección, en este caso democrático, informado. Entonces toda la escuela se moviliza, ¿no? Toda la escuela se moviliza, ¿no? En cuanto a esta elección responsable de nuestros líderes estudiantiles. Ello nos ha permitido un mayor acercamiento de los estudiantes con, en este caso, los directivos, con nosotros como docentes, en mirarnos no solamente para responsabilizarnos de la diversa problemática en la escuela, sino que desde nuestro rol, cómo podemos contribuir en la solución de estos asuntos públicos, como vuelvo a repetir, empezamos a mirar desde las aulas, en las escuelas. Pero también nosotros hemos desarrollado proyectos de ciudadanía intercultural, en las cuales nosotros partimos de este fortalecimiento del encuentro contigo mismo, con tu autoidentificación. Bajo este fortalecimiento y bajo la estrategia de investigación-acción, ¿no? La misma familia se convierte, en este caso, en nuestra fuente primaria. Pero no todo es bonito, no todo en este caso, en este encuentro, no todo es bonito, porque también cuando vamos a la realidad y a esta diversidad, es una realidad en la cual no se reconoce y valora la diversidad, porque tenemos estos estereotipos, en este caso prejuicios, mucho racismo y discriminación que también está presente en las instituciones educativas en nuestras escuelas. Entonces también hay que ayudar a los estudiantes en este proceso de reflexionar, identificar esta situación, pero que ello no queda ahí porque también promovemos a raíz de todo este proceso reflexivo, ¿no? Tenemos varias acciones dentro del proyecto basados en la investigación, lo que es nuestro museo escolar, porque todo ello va hacia lo que es el museo escolar, las investigaciones para que sean visibilizadas la diversidad cultural en nuestro colegio. Nuestra escuela tiene el Museo de la Diversidad Cultural, donde todos los estudiantes, digamos, ahí se visibilizan lo que es su cultura. Y en sí otros proyectos hemos venido trabajando referente a lo que es violencia y también ciudadanía digital, pero centrado sobre todo en la participación de los estudiantes, participación ciudadana de los estudiantes a través de las redes sociales. Gracias, Luz María. Nos has comentado con mucha precisión, digamos, toda la arquitectura que desde la escuela se viene construyendo para movilizar a los estudiantes, para movilizar a los docentes, ¿no? A la comunidad educativa.
y nos das cuenta también del trabajo y el rol que tienen los docentes en este proceso, ¿no? Muy bien, queremos invitar a Melina. Melina, bienvenida también a este webinar, gracias por participar con nosotros y queremos un poquito que nos cuentes desde tu perspectiva, ¿no? Cómo, cuál es la visión que se tiene desde la escuela, desde la familia, desde la comunidad. Adelante, Melina. Pues así en la experiencia que se puede decir, yo hablo desde un punto más fuera de estudiante, también soy hija y entonces las responsabilidades que se van asumiendo en casa son mayores debido a la pandemia. Muchos de nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanitos pequeños a que puedan sobresalir en la escuela, porque seamos sinceros, o sea, los padres no van a poder cumplir con ese reto. Y somos los adolescentes quienes estamos llevando a cabo esa actividad, también asumiendo labores domésticas, entonces no solamente estamos enfocados en nuestro desarrollo académico, sino también en nuestra familia, para que todos podamos salir adelante como familia, ¿no? Y bueno, acerca de la interculturalidad, en mi institución educativa, felizmente, sí se ha llevado muy a fondo lo que es la ciudadanía, conocer nuestros derechos, conocer nuestros deberes, mediante talleres, charlas, un sinfín de cosas y una muy especial acerca más de lo intercultural, cuando hicimos un club de turismo e identidad que nos ponía en contacto con diversas culturas y también nos fomentaba el respeto que se debe haber. Y fue algo bastante maravilloso en nuestra institución educativa, también porque fortalecíamos nuestra identidad. Y bueno, desde esta pandemia nos hemos dado mucha cuenta de que como ciudadanos nos falta mucho, como peruanos para ser el ejemplo nos falta demasiado y como juventud vamos aprendiendo de cómo no se deben hacer las cosas, el ejemplo de que lo que no hay que hacer y lo que debemos cambiar, y es que hay nuestra responsabilidad de poder cambiar el rumbo del país y quizás seamos un poco frágiles, ¿no? Pero eso no quiere decir que seamos débiles y que tenemos mucho por aprender, mucho por cambiar y que lo que debemos tener siempre primordial es que el país debe mejorar y que tenemos que formarnos para poder cambiarlo, que nuestro aprendizaje debe seguir y que tenemos muchas responsabilidades, pero también debemos tener la fortaleza de poder seguir adelante. Gracias, Melina. ¿Sí estoy con el audio? Muy bien. Gracias, Melina, por estas primeras reflexiones. Nos das cuenta también de las múltiples cargas que se reproducen al interior del hogar, ¿no? Las múltiples roles también que vamos desarrollando, tanto como estudiantes, tanto como miembros de una familia, de una comunidad, ¿no? Y a partir de ello, digamos, generar o contribuir a ese equilibrio que nos ayude, digamos, a esta convivencia, ¿no? También nos has identificado algunas, digamos, acciones o conductas que no, digamos, que no son valoradas o que no hay que poder replicarlas, ¿no? Entonces, vamos entrando de a poco, digamos, en esta reflexión, vamos dando un poco un primer barrido a centrarnos en relación a la reflexión de lo que supone la ciudadanía, no solamente como concepto, ¿no? Sino como una acción viva en el territorio, en este nuevo contexto. Adelante, Lila, vamos a escucharte un poco tus reflexiones respecto a la vida y la competencia de la ciudadanía en la currícula educativa. Adelante. Gracias. En realidad varias ideas sueltas que después quizás podamos ir cerrando en una segunda participación, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que plantea Ricardo, que el tema de la ciudadanía está en las escuelas desde hace décadas, yo diría siglos, pero lo que estamos discutiendo en la actualidad es cuál es el sentido de esta formación ciudadana, ¿no? Y en ese sentido, digamos que tenemos que ser conscientes que un currículo siempre genera tensiones, ¿no? Formalmente y en el mejor de los mundos, uno dice que el currículo debe ser un acuerdo, ¿no es cierto?, entre todos. Y ahí ya tenemos un
un pequeño problema, porque los que trabajamos en educación siempre solemos decir que la educación transforma la sociedad. Pero si la educación transforma la sociedad, es evidente que va a luchar contra algunas cosas que ya existen y contra algunas fuerzas que ya existen. Y esta tensión, digamos, se vio claramente con el tema de la igualdad de género, pero eso fue la cúspide, ¿no? O sea, cuando yo he trabajado con profesores, solo hablar del primer enfoque, que es el enfoque de derecho, ya ahí se generan tensiones cuando realmente queremos trabajar la vigencia plena de los derechos, queremos empoderar a los estudiantes para que puedan defender sus derechos. Comienzan a salir expresiones como si es impertinente o no es impertinente, ¿no? Ese enfoque, por ejemplo, que es la base de todo el desarrollo ciudadano, habla de la libertad. Y yo me acuerdo que en una de las, de alguno de los talleres que he dictado, cuando yo digo, todo este tema tiene que ver con la libertad, no había terminado ni decir la palabra libertad, y en ese momento ya un especialista me estaba levantando la mano y me estaba diciendo que cómo era posible que los niños adolescentes no podían ejercer su libertad porque no sabían, porque iban a degenerar en libertinaje. Más allá de lo que pensemos, lo que quiero decir es que se generan tensiones. O sea, que no es tan simple como decir, está en el currículo y ahora ya todos los vamos a cumplir, ¿no? Porque es algo que va a modificar nuestras prácticas, ¿no? Es más fácil que yo trabaje con un profesor cuestiones de las nuevas didácticas de las matemáticas, a que yo trabaje cuestiones de ciudadanía que implica, en muchos casos, romper paradigmas, ¿no? Y en ese sentido, además, tenemos que tener claro que la ciudadanía y el ejercicio ciudadano se vincula a competencias que tienen no solo, digamos, aprendizajes cognitivos, sino muchas cuestiones valóricas, y eso solo se aprende con la experiencia y con el modelado, ¿no? Y si no cambiamos la institución escolar en su conjunto, no vamos a lograr avanzar mucho, ¿no? Creo también que el currículo prescrito es sumamente interesante. O sea, el currículo en sus primeras páginas apuesta indiscutiblemente por un desarrollo ciudadano. Pero cuando ya tú entras al currículo, tú ves que la competencia de ciudadanía está en un área en particular. Como si el convertirse en ciudadano tenga que ver con 3 horas a la semana y no tenga que ver con toda la vida escolar. Ciertamente hay un aprendizaje vinculado al perfil que tiene que ver con la vida en democracia, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos que en general, cuando un profesor recibe un currículo, lo que hace es, ya, ¿dónde está la página de mi área? Sobre todo en secundaria. Entonces, esto es algo que el currículo no ha terminado de resolver, ¿no? Otro de los puntos en tensión que creo que existen es esta discusión que tiene que haber entre una educación moral y una educación ciudadana. Creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo ni es igual. Es decir, una educación ciudadana no solo tiene que ver con generar la vivencia y digamos, en ponernos de acuerdo en algunos principios básicos, ¿no? Que algunos llamarían en una ética mínima, común a todos, sino tiene que ver con convencernos de que es indispensable actuar políticamente en sociedad. Y cuando estoy hablando de política, digamos, todo el mundo cree ya que es una mala palabra y que la política no debería entrar a la escuela, cuando la política tiene que entrar a la escuela. Obviamente no estamos hablando de una política ideológica partidaria, digamos, sino estamos hablando de la política en su sentido profundo, es decir, que nos involucremos con el entorno, que queramos actuar y decidir sobre lo que sucede en nuestra localidad, región, país, ¿no? Y eso no pasa solo por trabajar una educación moral, sino por generar una serie de herramientas y por generar este tema de el sentir la agencia, ¿no? Entonces queremos, como decía Luz María, ¿no? Queremos desarrollar ciudadanía, pero la ciudadanía es un actuar real, ¿no? Entonces, pero incluso cuando se hizo el currículo,
se discutía si podíamos hablar del ejercicio ciudadano en la escuela, porque algunos dicen que solo somos ciudadanos después de los 18 años, entonces que aprendieran para actuar después. Esas discusiones yo las he escuchado dentro del ministerio, yo las he escuchado en mesas. Entonces, a lo que voy es que, más allá de lo que querramos, tenemos que aceptar como país que hay tensiones y que hay que asumir una discusión pública como esta para realmente llegar a algunos acuerdos, ¿no? Mínimos. Y porque trabajar ciudadanía en la escuela es abrir las puertas de la escuela a temas álgidos, cosa que hay veces los profesores no queremos hacer, ¿no? ¿Por qué se han muerto tantas personas? Porque no había suficiente oxígeno. O sea, no es que no llegaron a la cama UCI, no había oxígeno. Eso nos lleva a hablar del gobierno de Alan García. Eso nos lleva a hablar de la ley sobre qué plantas podían hacer el oxígeno. ¿Queremos abrir ese tema? ¿Queremos hablar de algunos gobiernos? ¿Vamos a chocar contra algunas ideas? Entonces, queremos hablar de las reparaciones con respecto a la época de la violencia. ¿Queremos abrir ese tema? ¿Queremos hablar de la época de la violencia? Ya sabemos que sobre ese tema hay unas discusiones enormes, y Ricardo no me dejará mentir porque es desde el IEP donde se han hecho muchas investigaciones de lo que sienten los profesores al trabajar ese tema, ¿no? Y también hay, y con esto termina esta primera parte, una tensión entre entender la ciudadanía como un aprendizaje o como competencias dentro del aula y entender el ejercicio ciudadano como esa idea de cambiar toda la institución y comenzar a discutir sobre la cultura y sobre las prácticas escolares institucionalizadas, y si esas prácticas son las que realmente ayudan a desarrollar ciudadanos libres, responsables de sus propios actos y con una serie de principios que no nos escriben en un examen, sino que están dispuestos a vivir y a defender y a luchar por la vigencia de todos los peruanos con respecto a estos derechos. Y eso pasa porque los docentes cambiemos la visión del estudiante, ¿no? El currículo claramente lo dice, no son objeto de protección, son sujetos de acción. Y cambiar esta idea de objeto de protección, que yo te cuido, yo te digo lo que necesitas, a sujeto, es una cosa que nos va a tomar años. Entonces, no porque el currículo diga, o no porque el PEN diga que tenemos que lograr una ciudadanía plena, que estoy totalmente de acuerdo, eso va a llevar a que los docentes cambiemos dentro de las escuelas, porque implica que cambiemos de paradigmas. Yo no estoy hablando como profesoras como Luz María, que da esa seguridad de que su escuela sí está cambiando, sino estamos hablando de, digamos, el conjunto de escuelas. En el Perú siempre encontraremos ejemplos súper potentes para la ciudadanía, para los aprendizajes de medio ambiente, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a lograr que todas las escuelas y todo el sistema ayude realmente a formar ciudadanos democráticos, interculturales, ¿no? Que es lo que el Perú requiere, ¿no? Gracias, Lilia. Una reflexión muy interesante respecto a los límites también que nos proponen las políticas, ¿no? Las políticas educativas en este caso. Y si bien, digamos, una política es pensada para subvertir un orden, ¿no? Llegar a un escenario ideal, cambiar, digamos, algunas condiciones de inequidad, el deseo, digamos, muchas veces se va entrampando con su implementación, ¿no? Y esas implementaciones, digamos, de la política, en este caso del currículum nacional o del PEN también, como cualquier otra, va sujetándose a varias tensiones en diversos niveles, ¿no? A nivel, digamos, de la familia, a nivel de la comunidad, y nos va poniendo, digamos, va confrontando enfoques también en la vida cotidiana, ¿no? Creo que esa es una
mirada que nos lleva también para poder entrar a este segundo tema, ¿no? Sobre estos desafíos, ¿no? Estos desafíos que estamos, digamos, cuáles serían estos desafíos para la educación ciudadana, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y ahí queríamos un poco entrar en eh, pedirle también la palabra, la intervención a Ricardo, y que nos comente un poco, digamos, sobre cuáles son esos desafíos o estrategias de políticas para que se pueden plantear para promover ciudadanía para una sociedad, digamos, saludable y equitativa, ¿no? Adelante, Ricardo. Gracias. Sí, yo tenía un solo comentario, le voy a poner dos, uno Sí, a raíz de algunos de los temas que ha mencionado Lili, en el que estoy de acuerdo, y también Luz María dentro del enfoque de su trabajo en la escuela, ¿no? Por si acaso yo soy de los viejos, sigo diciendo la escuela y no institución educativa, porque esos neologismos me matan. Lo primero es retomar algo que Lilia mencionaba, y es que a veces olvidamos que la educación es un hecho político, además de un proceso pedagógico, además de un proceso de aprendizaje y de un espacio de socialización, es un hecho político, ¿no es cierto? Las primeras criaturas del Estado, decía Bourdieu, se forman en la escuela. Allí es donde nos relacionamos por primera vez con un diferente que no es de nuestra familia, es donde tenemos que seguir un conjunto de normas relativamente homogéneas, a diferencia de lo que pasaba en mi casa, y esos son los primeros ejercicios ciudadanos, y por lo tanto negar esta condición política de la educación, porque se ha tergiversado, como bien decía Lilia, a la hora de imaginarse la política partidaria, ha hecho, creo que, retroceder muchas cosas en el sentido de la educación. Tanto así que regreso a mi primera idea, algo que estaba más bien instalado en los sistemas educativos y que se fue perdiendo poco a poco, ¿no? De hecho, el proyecto de investigación que acabo de terminar se llama El retorno de lo político, tomando prestado el título del libro de Chantal Mouffe sobre educación y democracia en América Latina, justamente por eso, porque creo que hay que volver a discutir políticamente las cosas dentro de la escuela. Apenas empezó la pandemia, yo propuse, felizmente no me hacen caso nunca en el Ministerio de Educación, pues si no todos fracasarían, que se haga una moratoria muy grande y se trabajen en todos los niveles a partir de un proyecto de la pandemia y el ejercicio ciudadano que supone la pandemia, ¿no? Porque creo que relacionarse con el contexto inmediato también es un acto político y también es un acto educativo. Pensar que todo sucedía en las clases virtuales como si afuera no pasara nada es absolutamente esquizofrénico, ¿no es cierto? Y entonces imaginarnos que la formación ciudadana, como bien decía Luz María, se aprende y se enseña sobre la marcha y sobre el ejercicio, es fundamental, ¿no? El segundo punto asociado a esto es que, retomando esto que decía Luz María, efectivamente hay que tener en cuenta que parte de la formación en ciudadanía y de las políticas y programas para formar en ciudadanía tiene que ver mucho con el propio ejercicio ciudadano dentro de la escuela. Pero a diferencia de Luz María, yo no abandonaría el tema conceptual tampoco, ¿no es cierto? Fíjense, hace como 40 años empezamos con el tema de EIB, la educación intercultural bilingüe, que lamentablemente no ha terminado de despegar todo lo que debió despegar después de 40 años de intento, y entre otras cosas porque la mayoría de esos 40 años se pensaba que las habilidades que se tenían que desarrollar en la interculturalidad eran habilidades únicamente actitudinales o de práctica, y no necesariamente una revisión teórica sobre qué es cultura y las 250, no sé cuántas definiciones de cultura que hay, ¿no? Entonces, por pasarnos de un lado a otro, efectivamente, solo teóricamente no se puede formar ciudadanos, pero en ejercicio solamente tampoco, ¿no? Porque creo que todavía nos movemos en estas vaivenes que son muy poco útiles para efectivamente desarrollar habilidades y prácticas y desempeños complejos, ¿no? Y lo tercero y último es que efectivamente esta presencia de la formación ciudadana desde siempre en el sistema educativo ha terminado ahora colocándonos, y en el caso ya peruano, en una situación particular, ¿no? Primero porque, salvo honrosas excepciones, la ciudadanía en el sistema educativo peruano sigue siendo una noción parcial, ¿no es cierto? Está concentrada en lo que en la teoría se llama ciudadanía política, que tiene que ver con un conjunto de derechos y deberes de ser una persona elegible
en una democracia y tener el derecho de elegir y conocer los poderes del Estado y conocer las nociones básicas sobre qué es ciudadanía como régimen político. Y por supuesto aprender la escarapela, la señora Rosa Merino que cantó el himno nacional por primera vez, y concentrar la formación ciudadana en el asunto institucional. Que eso está bien, pero está a destiempo con las discusiones actuales en este tránsito a concebir la formación ciudadana como lo hemos estado escuchando ahora, ¿no? Es decir, como una cuestión relacional, como una cuestión que tiene que ver con no solo el régimen político de la democracia, sino que tiene que ver con la democracia como una forma de vida también, con una forma de relacionarnos con los otros, y por lo tanto la ciudadanía tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la política, tiene que ver con la sociedad, y el ejercicio ciudadano se vuelve mucho más complejo. El enfoque de género es un asunto de ciudadanía, las identidades de género son un asunto de ciudadanía, y si todo esto está concentrado en un curso, que es la crítica mayor que se le hace a estos modelos, digamos, antiguos de plantear la educación cívica como un paquetito de curso que casi siempre se enseña al final de la secundaria, y además con esta fuerte carga institucional, lo que tenemos es lo que vamos a tener ahora, ¿no es cierto? Cuando uno mira, por ejemplo, la medición de aprendizajes a partir de la prueba de educación cívica y competencias ciudadanas en el que Perú participó, los resultados no son peores que las de otros países comparables, digamos. Es decir, uno puede entender que los estudiantes peruanos de 15 años en general tienen un dominio básico de las nociones sobre democracia, sobre los poderes del Estado, y etc. Y entonces uno diría, bueno, estamos en proceso de ir aprendiendo un poco más lo que esta por lo menos prueba mide, ¿no? Pero la parte más compleja de la ciudadanía, que esta prueba no la mide por las competencias curriculares, sino por las actitudes de los estudiantes, es donde ahí empieza a soltar las alertas, ¿no es cierto? Porque nos va bien en el puntaje de competencias curriculares de la democracia, pero sin embargo, alrededor del 70% de los jóvenes, cuando uno hace los cruces, opinan que a veces sería necesario para superar una situación económica tener un gobierno autoritario. Y entonces, ¿de qué vale aún aprender algunas competencias en particulares si el hecho real del ejercicio democrático pleno en el día a día no termina de consolidarse, ¿no? Termino diciendo que hace poco salieron los resultados del Barómetro de las Américas, ¿no? Una encuesta que se toma cada 2 y 4 años, dependiendo las cortes en América Latina. El Perú coordina a través del instituto el trabajo comparado en América Latina y por supuesto se encarga del Perú. Y esta vez no solo un solo dato, que tiene que ver mucho con formación ciudadana, es que la tendencia a que seamos muy reacios y que tengamos mucha desconfianza entre las personas no solo ha subido, sino que ahora nos coloca en el segundo país después de Brasil. Y entonces, si uno le pregunta a los adultos, somos el segundo país que más desconfía uno del otro. Y ese nivel de desconfianza es un asunto fundamental de trabajar con la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo propongo al final eso, es decir, ver cómo efectivamente hacemos este tránsito de este viejo esquema de educación ciudadana, cívica, anterior, a estas nuevas formas en las que tenemos que empezar a limpiar una serie de asuntos. Solo para terminar, un ejemplo, los temas de ética y convivencia que forman parte de esta nueva noción de ciudadanía, por ejemplo, hasta hace poco estaban ubicados en el currículo de formación docente de los institutos pedagógicos en algunos cursos de religión. Y aunque yo no tengo nada en contra de la religión, lo que sí tengo en contra es de pensar que la religión tiene la potestad de formar en la paz y en la moral, ¿no es cierto? Cuando hay otras, y en la ética, cuando hay otros espacios para poder hacerlo, porque seguimos concibiendo que la formación ciudadana es un paquetito estructurado y armado de un conjunto de habilidades y de competencias que
no solo están concentradas en un curso y hacia el final, sino que además riñen con la práctica, que es lo que Luz María ha intentado hacer en su escuela. Es decir, no solo hago esto, sino las propias prácticas, o lo que decía Lilia, ¿no es cierto? La trabajo dentro de la escuela, dentro del aula y de la escuela, pero en el patio y en la organización escolar esa democracia deja de existir, ¿no? Entonces, creo que los retos van desde las políticas y los programas, Carlos, colegas, en reconceptualizar bien qué es lo que se debe hacer con la noción de ciudadanía para poder trabajarla de una manera distinta en el currículo, aun cuando sabemos que porque esté en el currículo, como bien dijo Lilia, no significa que vaya a ser trabajado directamente y de la mejor manera por los docentes y por los estudiantes, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por tus reflexiones. Nos ubican un poco en lo que podemos llamar la filosofía política de pensar la educación, pero también en el actuar, digamos, y centrarnos como sociedad, ¿no? Estos últimos datos que has mencionado al final de tu intervención también nos interpelan y nos cuestionan como sociedad, ¿no? Cómo, digamos, estamos generando este tejido social, ¿no? A nivel más micro, ¿no? O sea, el tema de la confianza, el latinobarómetro muchas veces nos ha puesto en ubicaciones bastante, digamos, lejanas, ¿no? Y ahora, digamos, no es la excepción. Sin embargo, creo que hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, digamos, de poder cambiar y revertir, digamos, desde nuestras propias experiencias, la posibilidad de generar mejores condiciones, ¿no? Tanto a nivel de la política, ¿no? Como a nivel de la vida cotidiana. Quería pasarle la posta también a Luz María. Antes de ello, queríamos saludar a los internautas que también hoy nos acompañan, y que son varios en realidad. Saludos a la UGEL Pacasmayo, que nos escribe también, a la institución educativa Santo Domingo, que corresponde a la UGEL Fajardo en Ayacucho, la institución educativa Néstor Escudero, allá en Ancash, correspondiente a la UGEL Yungay. Un saludo también a la institución educativa 16296, ubicada en Santa María Nieva, en Condorcanqui, hacia el norte de nuestro país, ¿no? Así como ellos nos han mandado saludos también desde la institución educativa 86601 Ichik Huixca Ticapampa Recuay, en Ancash, la institución educativa Divino Niño Jesús Chocta en Luya, allá en Amazonas, ¿no? La institución educativa 3721 Santa Rosa en Ancón, la institución educativa Inmaculada La Merced Chimbote, Ulmau, que pertenece a la UGEL Carhuaz en Ancash. Hay otros saludos también de la institución Videl Herrera Díaz de Yacango, Moquegua. Nos están viendo del colegio San Juan Bautista en Guaral, que corresponde a la UGEL 10, ¿no? También está la institución educativa SEBA, Nuestra Señora del Carmen, allá en Guaral, y finalmente la institución educativa 86582 de Cantu Recuay. Como ven, hay internautas que nos saludan, digamos, desde distintas partes del país. Queremos agradecer por su sintonía, por su audiencia, y bueno, ya sin más, pasarle la posta también a Luz María para que nos comente un poco sobre estos desafíos, ¿no? Estos desafíos para los docentes en lo que es construir ciudadanía. Adelante, Luz María. En primer lugar, hay que asumir que nuestra escuela es una sociedad, ¿no? Y esta sociedad actualmente está reproduciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el tema de inseguridad que ocurre. Inseguridad se refleja también en las escuelas. Vemos en recreo a los estudiantes cargando sus mochilas. En algunas escuelas vemos, ¿no? El tema de hurto que ocurre dentro de sus aulas. Vemos el tema de violencia también, ¿no? Entonces, comparto, en este caso con los expositores, en cuanto a indicar, ¿no? De que definitivamente esta formación ciudadana es un compromiso de toda la escuela, ¿no?
creo que enfatizan a veces el currículum en solamente darle esa situación de responsabilidad, digamos, en cuanto a un área, ¿no? Yo soy del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, pero cuando me dirijo a mis colegas, cuando me dirijo siempre en una situación de ir sensibilizándolos, porque ha sido un trabajo gradual y que hemos tenido muchísimas tensiones, siempre recalco que esto es un fin de la educación, que es un trabajo de todos, ¿sí? Y es un trabajo en el cual es cierto, o sea, hay acción, pero nosotros también nos procuramos de que haya una reflexión también ahí. Lo que ocurre es que la ciudadanía no puede quedarse una cuestión de conocer los derechos, ¿no? Conocer las leyes, conocer las instituciones, los procedimientos. Necesariamente tiene que llevar un cambio de actitud. Es por ello que puedo considerar que en mi institución hay avances, pero yo no puedo decir, ¿no?, en total resultados. Tenemos avances, ¿sí? Entonces, bajo esa situación, ¿no? Considero de que lo fundamental acá es los maestros. Pueden existir las políticas educativas, ¿no? Todas las intenciones curriculares nacionales, pero acá es el tema del maestro, ¿no? Personalmente, yo vivo la ciudadanía, ¿no? Desde muy joven, antes incluso de universitaria, antes de ello he participado en organizaciones, he sido parte de las rondas campesinas, he sido junta vecinales, he pertenecido a Casa de la Cultura, he vivido lo que la ciudadanía, la sigo viviendo, sigo participando, ¿no? Y eso lo llevo conmigo, ¿no? Y eso también debe reflejarse porque los docentes debemos asumir los enfoques, no en una situación teórica, sino que esta situación realmente llegue a nosotros y eso se traduzca en nuestros actuar, en lo que es la escuela. Entonces yo por ello, en este marco de trabajo que estamos haciendo en la institución educativa, en estos avances, estamos los docentes tratando de organizarnos en hacer un trabajo más integrado a través de proyectos. Consideramos que ahí está la reflexión a la vez, ¿no? Que nos podemos trabajar la parte teórica, vemos a través de reflexión, casos, análisis estadísticos, ¿no? Pero también tenemos que llevar necesariamente al estudiante esa prueba de actuar, esa prueba, en este caso, en el actuar mismo, en el desarrollo mismo de sus valores, de ciudadanía. No nos podemos quedar. ¿Cuántas personas ahora, cuántas autoridades tenemos de que ciudadanos que conocen muy bien la ley, o sin embargo, ¿qué es lo que vemos? No la respetan, ¿no?, en su accionar. Entonces, bajo esa situación considero que es importante no trabajar lo que es la ciudadanía. A partir de esta reflexión, ¿no?, de los maestros, ¿no?, en lo que somos, en lo que hacemos, en nuestro actuar, porque ahí enseñamos lo que es ciudadanía, y tiene que ser un trabajo, vuelvo a indicar, de escuela, ¿no? Es un trabajo de escuela. Misiones hemos tenido, muchísimas. Por ejemplo, cuando desarrollamos el proyecto de lo que tiene que ver violencia contra la mujer, el grupo familiar, lo que se supone deberían ser los que cuidan, ¿no?, a nuestros estudiantes, como son los policías, los acosadores, ¿no?, el acoso callejero. Los estudiantes no sabían que ese era un tipo de violencia. Por supuesto que hay tensión entre los mismos colegas, tensión con nuestras instituciones cuando queremos trabajar, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Por eso somos maestros, en este caso, para poder nosotros insistir y persistir, ¿no?, y dirigirnos a aportar a este fin de la educación peruana, ¿no?, que es formar una sociedad democrática e inclusiva. Gracias, Luz. Importante, digamos, tu reflexión de cómo poder ubicar el rol también de los docentes en esta situación que nos toca, nos exige, digamos, la sociedad, ¿no?, y el microcosmos que también lo has mencionado, que es la escuela. Queremos también completar un poco la mirada para ir cerrando este segundo bloque con Melina, bueno, Melina y luego Lilia, ¿no? Melina, ¿cómo aprenden, digamos, el ejercicio? ¿Cómo viven ustedes, tu generación, los estudiantes, ¿no?, en este nuevo contexto, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú irías perfilando, digamos, para tus pares, para tus amigos, los estudiantes, para la familia, para la comunidad? El tan solo hecho de ser un ciudadano responsable en el país es un gran reto. Y los jóvenes tenemos muy claro eso, ya sea debido también a esta crisis, ¿no?, que hubo, que fue donde nos dimos cuenta del gran problema que llevaba nuestro país, la falta de preparación que teníamos y todos esos puntos negativos que salieron a flote, quieran o no. Y bueno, los jóvenes estamos muy visualizando todo esto, ¿no?, que es como nuestro ejemplo y de lo que debemos aprender a no hacer,
Y bueno, desde el punto más de corrupción, porque mientras que esperábamos que el gobierno o los líderes nos apoyaran, protegieran y vigilaran nuestro bienestar, nuestra salud, vimos a personas líderes comprando cosas que no tenían nada de sentido, sobrevalorando cosas, quitándonos quizás el pan del día a cada persona que no tiene cómo buscarlo. Incluso en mi hogar yo puedo hacer el ejemplo de que realmente no conté con ayuda del gobierno, fuera de mi institución educativa no conté con ningún tipo de ayuda. Entonces, despertar un poco eso, ¿no? De que quizás yo no tenga cosas tan difíciles, hay personas que realmente no tienen que comer incluso, y pedirle en sí el respeto de estas autoridades, porque vaya que literalmente algunas personas están pasando por muy momentos difíciles. Entonces los consejos que yo daría en sí, primero valorizando lo que es de que tomemos más en cuenta que muchos de nosotros estamos siendo maltratados, muchas mujeres están siendo incluso violadas dentro de su casa. Debemos ver la forma de protegerlas, el gobierno debe ver la forma de asegurarlas de que no les pase nada malo siendo jóvenes. Incluso yo tengo miedo porque estoy en la edad en la que esos sucesos pasan, ¿no? Y aunque la violación no tiene edad ni género, como que te da cierto temor porque el gobierno no es alguien que nos pueda ayudar. Y bueno, consejos que pueda dar a mis compañeros que no dejen de estudiar. Yo realmente pasé por el miedo de que iba a dejar de mis estudios. La responsabilidad que me daba esta crisis sanitaria fue bastante dura y no veía sentido ya seguir estudiando. Y yo lo que les digo de que sigan con sus estudios, el tiempo no se va a recuperar con nada y que deben ser el ejemplo, sí. Deben ser las personas con valores, que quizás no sean los gobernantes, pero ustedes sí deben salir y deben sacar de adelante al país. Los consejos a los docentes, de que no tengan miedo de hablar, que hablen todo lo que sientan, que no, porque no está cronogramado en sus sesiones, que no lo van a decir, obviamente no. Tienen que siempre hablar con la verdad para que los adolescentes les entiendan. Y también fortalecerlos, siempre darles una base para que puedan ir poco a poco aprendiendo, no solamente pedirles, ¿no? De que dame esto, dame lo otro, sino también fortalecerlos, irlos lentamente con paciencia, haciendo que aprendan. A los padres de familia les digo de que no piensen esto como un problema solamente, sino como una oportunidad de por fin ver por sus hijos, de ver qué hacen, de darles una motivación y de darles el ejemplo que necesitan. Sean buenos padres, sean buenos ciudadanos, para que ellos sepan cómo se debe ser una persona y que sean el ejemplo y el futuro del país, porque no solamente somos el futuro, sino también el presente, y los padres deben dar el buen ejemplo porque en la casa es donde más se aprende. Y bueno, solamente eso, que deben tener mucho en cuenta, que no solamente esta crisis es un problema, sino también una gran oportunidad. Gracias, Melina. De verdad muy alentadora y muy inspiradora tus comentarios. Tomaré nota también de lo que nos recomiendas, digamos, como padres que somos, ¿no? Para nuestros hijos también. Lilia, queríamos, ya para ir cerrando este segundo bloque, consultarte, ¿no? Tu mirada, tu reflexión sobre lo que hemos aprendido de este contexto de la pandemia, ¿no? Para orientar mejor la formación ciudadana desde las escuelas. Pero antes de conocer un poco tu mirada, quería comentar algunas reflexiones que han salido también en el Facebook, ¿no? Nos pregunta, por ejemplo, Peter Segarra, ¿no? Él dice, si el ciudadano se constituye en el actuar, tenemos un primer problema, la escuela es altamente autoritaria, menciona él, ¿no? ¿Cómo resolver este dilema? ¿No? Es una pregunta abierta para todos, digamos, ¿no? Mónica Sichar nos comenta también, de acuerdo con Lilia Calmet, entonces debemos encarar temas incómodos, pero que nos ayuden a construir ciudadanía. Los docentes debemos actuar con mayor autonomía si queremos estudiantes autónomos. Debemos trabajar una programación alternativa en las áreas de los cursos, ¿no? de PCC, o hacer cambios en el PI o en el PCC. Son algunas consultas, digamos, que nos plantean, digamos, los docentes, ¿no? Adelante, Lilia. Mira, lo primero que creo que tenemos que tener claro es que
nuestra preocupación por la ciudadanía viene desde antes de la pandemia. O sea, yo creo que la pandemia ha puesto más claramente algunos temas, pero no es que hayamos estado contentos con lo que ha sido la formación ciudadana, ¿no? Porque si hoy una persona especula con el precio del oxígeno, no es porque hoy se le ha ocurrido, sino porque desde este tema, yo no sé si Ricardo estará bien vinculado la idea, pero esta idea de la desconfianza, digamos, que tú mencionas, de los últimos resultados, para mí tiene que ver con esta idea de poco sentido de pertenencia, además, ¿no? O sea, no nos sentimos parte de una escuela, o sea, esa es la verdad, porque es una escuela autoritaria, donde no se comparte el poder, donde yo voy, digamos, como una persona, media persona, en el sentido que no ha terminado de crecer, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los desafíos de la ciudadanía van antes de la pandemia, durante la pandemia y seguirán después, ¿no? O sea, a mí me pareció muy ingenuo que al inicio de la pandemia algunas personas dijeran que eso iba a cambiar el mundo y que iba a sacar lo mejor de nosotros. Sacará lo mejor de lo que realmente tiene un ejercicio democrático y que se sienten parte de un país y que luchan por desaparecer o disminuir, ¿no?, las inequidades, pero también hemos visto que ha sacado lo peor de muchos, ¿no? Y hemos visto también cómo un Estado se puede haber esforzado por hacer muchas cosas, pero que tampoco ha reconocido a la ciudadanía. Yo ayer vi una noticia que yo soñaba de que ojalá no sea verdad, ¿no? Pero que en Lurín se habían organizado para hacer un comedor popular, porque no les alcanzaba para comer y había llegado gente de la municipalidad y les había desarmado todo, ¿no? Cuando fue una de las estrategias de sobrevivencia de la década de los 80, ¿no? Entonces, ¿cómo no recuperar el ejercicio ciudadano desde ahí? O sea, ¿qué mal estamos leyendo? ¿No? Algunos dicen que justamente parte de los errores que puede haber cometido el gobierno en estos meses, que yo no discuto las buenas intenciones, ¿no? Justamente fue no apoyarse más en la ciudadanía, no organizar más a la ciudadanía, ¿no? Y a mí me decían, ¿y cómo la historia puede ayudar? Bueno, no sé, mire el gobierno de Pardo cuando hubo la epidemia de fiebre amarilla y cómo Pardo efectivamente sí organizó la ciudadanía. Entonces, quizás porque no tenía otra alternativa, pero lo cierto es que tenemos ejemplos concretos, ¿no? Yo creo que hay desafíos a todo nivel, o sea, hay desafíos del sistema, desde el gobierno nacional, regional, local, o sea, el ministerio tendrá que seguir luchando por defender el trabajo de la ciudadanía en escuela y por convencer a todos los peruanos que la escuela no es un lugar de desarrollo de competencias académicas, sino que es un lugar propicio y único para desarrollar una ciudadanía, ¿no? Como decía Ricardo, la escuela es un espacio público no porque sea de gestión pública. Si la gestión es privada o pública, da lo mismo, pero es un espacio público porque no, es un espacio de encuentro. La pregunta es si es eso realmente, y el Estado tendrá que seguir luchando contra las fuerzas antiderechos, contra el Congreso, contra lo que fuera, pero tiene que seguir defendiendo esto, ¿no? Segundo, yo creo que el segundo gran desafío es la transformación de paradigmas de los y las docentes. O sea, yo he conversado con directoras que realmente quieren ayudar a la ciudadanía, trabajan con la participación y lo que quieras, pero de repente yo entro a la escuela y escucho cómo le dice a una niña, María, estoy inventando un nombre, ¿no? Párate, así en el suelo no están las señoritas. Y yo, ¿no? Y claro, el hecho de que las obliguemos a ir en falda no ayuda a que se puedan trepar a árboles. El hecho de que se puedan trepar a árboles es que se aprendan a arriesgarse, y aunque no creamos, eso tiene que ver también con el aprendizaje de matemática, el arriesgarse, ¿no? Pero las mujeres no nos arriesgamos porque nos dicen, tengan cuidado, no puedes hacer, no sé qué,
Entonces, hay un desafío grande con cambiar los paradigmas, porque los profesores y las profesoras somos peruanos y ciudadanos que tenemos una profesión y los mismos estereotipos y prejuicios son los que aparecen en la escuela, ¿no? Cuando había este tránsito en América Latina en el 2005 entre la educación cívica tradicional y el ejercicio de competencias ciudadanas, hubo varias investigaciones en América Latina que están condensadas en un libro que escribieron 3 latinoamericanos, y era muy interesante porque incluían investigaciones que se habían hecho a nivel de los docentes. Y era, o sea, cuando yo he leído esas investigaciones es durísimo, ¿no? El 50% de docentes no discrimina a homosexuales en sus barrios. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que en la escuela va a suceder lo mismo. El 30% de docentes discrimina por cuestiones étnicas. O sea, cuando estamos hablando del acoso escolar de estudiantes contra estudiantes, digamos, eso tiene también referentes en adultos, ¿no? Y hablando de la prueba que hicieron nuestros estudiantes, y reforzando alguna idea que han mencionado tanto Luz María como Ricardo, cuando les preguntan quién tiene derecho a trabajar y ponen hombres, mujeres, ambos, todos ponen ambos, pero cuando hay una pregunta en una época de crisis, por ejemplo ahora, que estamos en una época de crisis económica, ¿quién tendría más derecho a conseguir trabajo? ¿Hombres, mujeres o ambos? Y el 80% de nuestros estudiantes dicen hombres. Como además es un desconocimiento de la sociedad peruana donde la jefa de familia, mujer, existe en un porcentaje altísimo. Pero sin embargo, los hombres son los que tienen más derecho a trabajar o a que le den trabajo en una época de crisis, ¿no? Entonces, romper los paradigmas es importante. Creo que esta idea que alguien te preguntó, discúlpeme el participante que no apunté el nombre, para trabajar ciudadanía hay que trabajar con el poder. Y hay que trabajar con cómo distribuimos el poder en escuela, y eso implica cambiar las estructuras institucionales de la escuela. Y por eso, decía él, el problema es grave. Sí, el desafío es muy grande, porque tenemos que hacer muchas cuestiones, y además no hay forma de trabajar esto sin trabajar con las familias. O sea, la escuela tiene que ser un motor de cambio en la comunidad, y tiene que llamar a padres, a madres, a trabajar con la convivencia, con escuchar a los estudiantes, etcétera, ¿no? Y termino diciendo con que estoy muy de acuerdo con que la parte conceptual es fundamental, no solo para los estudiantes, sino para los docentes. Yo estoy llevando ahora, digamos, facilitando un curso sobre ciudadanía en la escuela donde trabajo, y cuando yo pregunto cuáles son las expectativas frente al curso, el 90% es que se les dé estrategias y técnicas para deliberar o para participar, o cómo se gestiona un proyecto, ¿no? Y cuando tenemos clases teóricas para discutir, como que, no, pero ¿por qué no vamos más a la práctica? Vamos más a la práctica, ¿no? Entonces sí creo que es un reto entender que hay que conceptualizar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos? Y lo último, ¿no? O sea, allí en la escuela tú dices, voy a abrir un curso de didáctica, y se cierra, y no hay vacantes y un montón de gente se queda afuera. Y yo digo, quiero dictar un curso de ciudadanía, por favor, abrimos el curso de ciudadanía, y con las justas hemos logrado el mínimo, porque no es difícil enseñar eso, no sé cómo, ¿no? Yo he enseñado ciudadanía en la escuela y es complejísimo, pero la sensación es que más difícil es enseñar matemática y más difícil es enseñar comunicación. Y yo digo, si eso fuera cierto, el país estaría en otra parte, ¿no? Si fuera fácil trabajar competencias ciudadanas, no estaríamos viviendo la pandemia como la estamos viviendo ahora, ¿no? Gracias, Lilia. Tenemos más o menos entre 550 hasta 600 internautas que nos han acompañado de manera constante. Agradecer a todos ellos por sus saludos. Ya cerrando, digamos, esta parte,
quisiéramos pedir a los panelistas algunas recomendaciones, algunas ideas, digamos, finales sobre lo que hemos venido dialogando, ¿no? En realidad, la ciudadanía, el tema de ciudadanía nos abre, digamos, varios frentes, ¿no? Nos pone a pensar, digamos, en el Estado, ¿no? Sus políticas, los límites de sus políticas y cómo éstas se implementan, los límites de la gestión. Nos interpela también en este tejido social que venimos construyendo, ¿no? Nos pone temas más neurálgicos también para ponernos, digamos, para discutirlos, ¿no? El rol de la mujer, que es un tema, digamos, que Lilia lo ha mencionado también hacia la última intervención, al final de la intervención que ha tenido, ¿no? El tema de inequidades, que también Melina nos ha mencionado, digamos, con mucha precisión, ¿no? Estos múltiples roles también que se vienen reproduciendo al interior del hogar, ¿no? Queríamos un poco ya para ir cerrando, nos puedan dar, digamos, una mirada, una última reflexión respecto a este tema, digamos, ya de manera más abierta, recogiendo también un poco los comentarios de la mesa, ¿no? De esta mesa virtual, y sin más que ello, damos la palabra pues a Ricardo. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Para cerrar, yo solo les cuento en un minuto una historia chiquita y la idea que quiero compartir finalmente, que creo que resume todo, ¿no? Más o menos como en la década de los años 50, se generó un cambio del año 50 del siglo XX, del siglo pasado, se generó como un gran cisma y cambio de rumbo de los sistemas educativos, que empezó a registrarse a partir de un elemento que parece muy pequeño, pero que es clave, que fue la pérdida de la autoridad de los docentes en las clases, porque en nombre de un conjunto de estrategias modernas que aparecían a finales de los años 50, sobre todo en Estados Unidos y luego influenciando muchos otros países en el mundo, la metodología y las formas de práctica y las relaciones con los estudiantes empezaron a cambiar de rumbo y se asumió que la autoridad docente era autoritarismo docente. Y entonces esto generó un cisma profundo en los sistemas educativos y lo que actualmente conocemos como el sistema educativo actual tiene sus bases entonces en estas décadas de los finales de los 50 y no a principios del siglo o antes, ¿no? De ahí en adelante lo único que se produjo fue toda una corriente que decía que efectivamente la educación estaba atravesando un proceso de transformación, que esa transformación se había a veces colado de una manera silenciosa en los sistemas educativos y que finalmente ha llegado a lo que tenemos ahora, que es una educación que ha cambiado finalmente sus fines. Esa idea de los años 50 era de Hannah Arendt, ¿no es cierto?, esta filósofa alemana, que termina mostrando que a partir de ahí todo lo que se produce respecto a los fines de la educación empiezan a cambiarse, el objetivo se mueve y entonces termino con esta idea, ¿no? Que yo creo que la educación, los sistemas educativos y todos nos tenemos que hacer cargo de los futuros adultos y no solo de los aprendizajes de la hora, ¿no? Si mejoramos en los aprendizajes y esto no termina formando mejores futuros adultos, creo que estaremos todavía perdiendo el sentido. Entonces, hacernos cargo de los futuros adultos y no solo de los aprendizajes actuales sería la idea final. Muchas gracias por la invitación y he aprendido muchísimo escuchando a todos. Gracias, Ricardo, por tus comentarios. Adelante, Luz María. Bien, ante nada, Melina, realmente tus sentimientos en cuanto a esta inseguridad que tienes, ¿no? La preocupación que tienes, el tema incluso de esta situación grave que está pasando con nuestros estudiantes en el Perú, los casos de violación, y que justamente comentaba de que
Me han reportado una situación así de un estudiante que realizaron la denuncia, la mamá hizo todo el proceso, pero sin embargo ese violador está libre, ¿no? Entonces, y tenemos toda una situación compleja en nuestro país, y tus sentimientos son nuestros sentimientos como maestros, porque nosotros también estamos dando este soporte emocional también a nuestros estudiantes. Bien, nosotros tenemos muchos desafíos, ¿no? Y ese desafío creo que empieza por el cambio que nosotros debemos hacer como maestros. El cambio en nuestros enfoques, ¿no? Que nos permitan, en este caso, realmente orientar esa formación ciudadana que necesita nuestro país. Estos cambios deberían, en este caso, deberían darse a nivel de toda la institución educativa, ¿no? Es un trabajo integrado en institución educativa, no puede corresponder solamente a un área en específico. No, la sociedad nos está dando, digamos, este rol fundamental, porque como mencioné, tenemos muchas familias disfuncionales. O sea, es interesante, se nos dice, trabajemos con la familia, es muy interesante. Claro, es muy interesante, pero cuando tú llegas a trabajar con la familia también tiene una serie de problemas. Por las situaciones mismas, políticas, económicas que tenemos, salen a trabajar, ¿no? Este estudiante, en su mayoría de su tiempo, está solo en casa, influenciado por estos medios de comunicación. Entonces, nuestro rol, maestros, es fundamental en esta educación ciudadana, porque nuestros estudiantes están quedando prácticamente sin base en los hogares, en la mayoría de ellos, en cuanto a lo que son los valores, ¿no? Entonces, de allí este rol fundamental en esta formación, que vuelvo a indicar, no solamente una cuestión teórica, insisto ahí, porque estos estudios, en este caso de todo lo que tiene que ver con ciudadanía internacional, fue un estudio cognitivo, pero lo fundamental también de este cambio en cuanto a las formas de pensar, se traduce en la acción, en los valores. Y creo que eso ya las noticias nos lo dicen, ¿no? Cómo estamos en esta situación de nuestras responsabilidades ciudadanas en cuanto a protegernos a nosotros mismos, a la vez con esta protección, ¿no? A nosotros mismos, cómo es que en este caso estamos protegiendo a nuestros seres queridos y a los demás, ¿no? Entonces, para mí, la ciudadanía es un reto que hay que construir, es un reto que es una propuesta que hay que trabajarla mucho, porque considero que no se está dando la debida importancia, ¿no? Y en estos tiempos, en este caso que estamos de pandemia, que todavía tenemos a largo, en esta situación considero que podemos aprovechar los maestros en cuanto a formar a lo que es cuestiones de las familias democráticas, ¿no? Hacer un trabajo oportuno con las familias. Hemos realizado este inicio con lo que son las normas de convivencia en la familia, esa construcción participativa de las normas de convivencia en la familia, la distribución de los roles, organizarse en lo que es el tema de horarios, porque tenemos incluso estudiantes que tienen un celular en casa, ¿no? En la cual estudian 3, 4 estudiantes. Entonces empezamos ahí con ese trabajo de formar en la familia, de intentar en este proceso de que la familia vaya asumiendo la democracia como una forma de vida en su hogar y tratemos en lo posible de que también se vayan organizando, ¿no? Y en lo posible también orientar en cuanto a nuestros estudiantes en estas situaciones de peligro en la cual se enfrentan, ¿no? En esta situación que hemos visto de bastante violencia que están sufriendo ellos, ¿no? Y que es muy lamentable, que todos deberíamos estar en ese caso, digamos, pronunciarnos al respecto. Gracias, Luz María. Vamos cerrando ya. Melina, vamos a escucharte con las últimas reflexiones de esta mesa. Adelante, Melina. Bueno, como última reflexión es recalcar lo que dije, ¿no? De que, bueno, con mis compañeros siento más cercanía. Entonces, como estudiante puedo decir que no dejen de estudiar, sigan adelante sin importar los obstáculos que haya, y que quizás somos jóvenes y frágiles, como se suele decir, pero no somos débiles, tenemos voz, tenemos agallas, y quizás tenemos bastantes cosas por aprender. Y bueno, eso, ¿no? De que los docentes no tengan miedo de decir siempre la verdad, que siempre apoyen al alumno, y que básicamente, como dijo la señorita Luz María, pues son la base y el sustento para los alumnos ahora que los padres quizás no puedan ayudarnos. Y sobre todo eso. Y una frase también que me ha acompañado mucho durante todo ese tiempo de pandemia, que fue la siguiente, ¿no? Mis metas no serán fáciles de lograr, pero dentro de mí tengo lo necesario para llegar mucho más lejos de lo que imaginé. Y es precisamente algo importante que cabe destacar, que la ciudadanía también es muy importante, pero también para poder fortalecerla está también la autonomía, y es algo que como estudiantes debemos ir
viendo y sacando la responsabilidad y las ganas de poder aprenderlo bien. Y solamente eso quería dejar bien en claro. Qué lindo escucharte, Melina, tus comentarios, digamos, llenos de esperanza y de- llenos de rebeldía también, porque nos mueven a todos y nos movilizan para poder buscar, digamos, un cambio en este, en este entramado que tenemos ahora como sociedad, ¿no? Y que estamos, digamos, viviendo un escenario diferente. Lilia, te escuchamos, adelante. Eh, tres cuestiones básicas que creo que podríamos dejar sobre la mesa, ¿no? La primera, en realidad, parafraseando a un uruguayo, él se pregunta cuáles son los atributos que debe tener un profesor digamos, para el siglo XXI, ¿no? Y él pone como primero, él dice algo así como, los profesores deben tener una gran inteligencia para leer la realidad, ¿no? Y eso me parece fundamental. Durante mucho tiempo la escuela es como que hemos cerrado las ventanas, las puertas, metafóricamente tenemos, no sé, murallas, ¿no? Salvo en zonas rurales, acá en las ciudades, ¿no? Todo está rodeado por estas paredes que separan a la escuela de la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que los docentes, tanto de ciudadanía como de cualquier otro, tienen que tener esa inteligencia para mirar la realidad, para traer la realidad a la escuela y para discutirla, ¿no? Y este uruguayo también decía que una segunda característica es que tenemos que tener la habilidad de generar voluntad en nuestros estudiantes para que se involucren con los problemas de su comunidad y de su país, ¿no? Una segunda cosa que yo quería decir es que muchas veces yo escucho que los profesores dicen, pero ¿qué podemos hacer nosotros si la sociedad es así? Y yo siempre le digo, no sé si podemos hacer mucho o no, pero quiero que recuerde que si un niño o una niña entra a la escuela a los 4 años y logra terminar la secundaria, está con nosotros más de 10.000 horas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en 10.000 horas? Y lo tercero, y un poco en esa línea que decía Melina, yo creo que uno de los grandes retos de todos los profesores, y que siento decir que yo al comienzo no lo hacía y que la realidad, por suerte, me hizo cambiar, creo que los docentes tenemos que aprender a dejar de hablar o sea, yo no le hablo a los estudiantes, sino tenemos que asumir que hablamos con los estudiantes. Entonces, cambiar el a por el con, quizás es muy difícil, pero es lo que tenemos que hacer si queremos formar realmente ciudadanos. Entonces, aprendamos los docentes a hablar con los estudiantes y dejemos de hablar a los estudiantes. Y con eso me despido agradeciendo también la invitación y este diálogo con Ricardo, con Luz María y con Melina. Gracias, Carlos. Gracias, Lilia. Gracias a todos en realidad por esta mesa, este webinar relacionado con el tema de ciudadanía. Es una excusa en realidad para pensar varios otros temas, ¿no? Para pensar, digamos, nuestra composición como sociedad, nuestro tejido social, para poder, digamos, para ponernos en tensión también y pensar un poco las relaciones de género que estamos reproduciendo en nuestras múltiples facetas al interior de nuestra comunidad y también ahora al interior de nuestras casas, ¿no? Al interior de nuestros hogares. La participación de Melina, yo quiero resaltar bastante, digamos, su seriedad y su empatía para podernos transmitir un mensaje lleno de esperanza, un mensaje que apunta a valorar con mucha fuerza el sentido de la educación, ¿no? El sentido de la educación en un proyecto, digamos, de vida. Creo que ese elemento, digamos, que ha logrado despertar sus profesores y su familia en ella, es un claro ejemplo, digamos, de que en muchas otras partes del país también podemos apostar por este proceso movilizador.
Gracias Ricardo, gracias Melina, gracias Lilia, gracias Luz. Queremos finalmente cerrar invitándolos a todos ustedes para que nos sigan en el próximo webinar, el día martes 15. Vamos a tener el próximo webinar. Vamos a presentar en ese webinar ya las bases de un concurso nacional, las bases del concurso nacional de proyectos de innovación educativa, ¿no? En este proceso de educación a distancia ya se han aprobado, el día de hoy se han lanzado las bases del concurso de buenas prácticas en gestión educativa que lo ha sacado el Ministerio de Educación, las buenas prácticas docentes, que también lo ha lanzado el Ministerio de Educación el día de hoy. Mañana se estarán ya posiblemente lanzando y aprobando las bases del Concurso Nacional de Innovación Educativa. Y en realidad es un proceso para poder generar todo este imán, este campo de atracción para poder, digamos, detectar e identificar todas las buenas prácticas también que los docentes han venido desarrollando en esta situación, digamos, de aislamiento, de emergencia sanitaria, pero de mucha creatividad y de mucha innovación. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Chao.